Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Creo que todos estamos agradecidos por estar aquí en esta mañana en la presencia del Señor en su día santo. Hoy vamos a abrir su santa palabra y esperamos aprender cada día algo nuevo de la palabra de Dios que nos ayude a entender mejor cuál es el plan que Dios tiene para sus hijos aquí en esta tierra. Hoy en esta mañana especialmente quizás yo quiero que vamos a hablar de cosas que necesitamos quizás nosotros entender bien claro para que no hayan dudas en nosotros y de esa manera seamos cristianos más felices, más contentos de saber que vamos en el camino, en la dirección correcta, en el camino que Dios nos ha trazado. En esta mañana el tema quizás nos ayude a entender mejor cuál es la iglesia que Dios aprueba en esta tierra. Porque si nosotros no estamos seguros de eso, podemos estar aquí, pero llenos de dudas, que si estamos haciendo bien o estaremos haciendo mal, o si otros estarán haciendo bien o otros estarán haciendo mal, pero así de esa manera que hoy en esta mañana nos ayude esto a entender cuál es la iglesia que Dios acepta, que Dios aprueba. Hoy vamos a ver quiénes son los hijos de Dios que Dios aprueba como los miembros de su iglesia. Vamos a ver quiénes son los miembros de la iglesia de Dios aquí en la tierra. También vamos a ver en este tema, quizás aprendamos que para poder servir a Dios como Dios manda, muchas veces hay que pagar precios muy altos, hasta el punto de que puede llegar a ser defraternizado, borrado, expulsado de la iglesia. Por eso este tema yo lo he titulado Expulsados de la iglesia. Ese es el título para este tema, Expulsados de la iglesia. Y la lectura bíblica se encuentra en San Juan 9:34. Y San Juan 9:34 dice así: respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Con esto los invito a que inclinen el rostro y tengamos una oración. Amantísimo Dios, gracias Señor por su amor, su misericordia, gracias por sus bendiciones, gracias por este día Señor, que usted nos entregó desde que creó al ser humano, Señor, para que reposáramos en Él y lo consagráramos totalmente a su servicio y a su adoración. Gracias por ello, mi Dios. Le rogamos, Padre bendito, que en esta mañana, Señor, podamos, lo que tratemos aquí, Señor, sea iluminado por su Santo Espíritu, Señor, y podamos llegar a entender mejor, Señor, si estamos haciendo lo correcto, cuál es lo correcto, cuál es el camino a seguir, mi Dios. Bendíganos a todos, Señor. Bendiga a su pueblo donde quiera que esté, a nuestros seres queridos, Señor. Que su amor, su misericordia y su compasión sea con todos nosotros. Porque todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, la palabra de Dios dice que el Señor fundó su iglesia desde el mismo comienzo. Desde el mismo comienzo. La primera iglesia que el Señor fundó fue la del Edén. Esta iglesia solo tenía 2 miembros. Pero sus 2 miembros apostataron y cayeron en pecado. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no hubiera quedado iglesia aquí en la tierra. Pero el Señor no los defraternizó, no los borró de la iglesia, a pesar que habían pecado. Les hizo la promesa de la salvación y les dijo que si confiaban en Él, podrían ser perdonados, y así el Señor restableció a los miembros de su iglesia a pesar de haber pecado y los confirmó en el camino del Señor.
Entonces nos queda bien claro, ¿quién fundó la iglesia? Desde el principio, Dios fundó su iglesia aquí en la tierra. No era una iglesia con gran cantidad de miembros, apenas tenía 2 miembros. Pero resultó que los 2 miembros apostataron y cayeron en pecado. Pero Dios hizo algo maravilloso. Él no hizo como hacen los hombres. Él no los defraternizó, Él no los borró de la iglesia. Por el contrario, les dio la promesa de la salvación. Les dijo, si ustedes confían en mí y hacen mi voluntad, ustedes pueden ser perdonados. Y de esa manera Él confirmó a su iglesia aquí en la tierra, por su pura misericordia. Porque si el Señor hubiese sido como son los hombres ahora, no hubiese quedado iglesia aquí en la tierra. Pero gracias a Dios que nuestro Padre Celestial no es como los hombres, no es como nosotros. Ahora, yo quiero decir algo sobre esto. Saben ustedes que nos queda claro quién es el fundamento de la iglesia. Cristo Jesús. ¿Y quién es el fundador de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tiene ese privilegio de ser el fundamento y el fundador de la iglesia? ¿Por qué Cristo Jesús es el único que tiene el verdadero título de propiedad de la iglesia? Miren, Cristo Jesús ha hecho 2 cosas por su iglesia y aún hará una tercera por su iglesia. ¿Qué fue lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo por su iglesia? La fundó. Fundó su iglesia. Pero el Señor, ¿para qué Cristo hizo eso? Para que ningún ser humano, ningún hombre se fuera a volver arrogante diciendo, esta es la iglesia que nosotros o yo formé, que yo fundé. Y los hombres lo hacen hoy en día. Los hombres se creen, se consideran los fundadores de la iglesia. Pero el único fundador es Cristo. Y los hombres van más allá. No se creen solo los fundadores de la iglesia hoy en día, sino que se creen sus dueños, los propietarios de la iglesia que Cristo vino a fundar en esta tierra. ¿Por qué digo esto? Porque las naciones, los gobiernos, le dan títulos de propiedad que los hace a ellos propietarios de la iglesia. Y se lo creen. Y los hombres se lo creen. Y cuando se creen dueños de algo, entonces ellos tienen todo el poder y la autoridad para hacer con eso como a ellos les parezca. Como a ellos les parece que está bien. Pero eso es un engaño del Satanás. Que ningún ser humano se engañe. La iglesia no es propiedad de nadie. Esos títulos de propiedad que les han dado son falsos. Son falsos. Dios no los reconoce. Porque Dios únicamente reconoce como el fundador, el fundamento, el fundador y el único propietario de su iglesia, aquel que vino a morir por nosotros, Cristo Jesús. Eso debe de quedarle claro al mundo religioso. Todas las religiones, los hombres han fundado religiones, pero nunca han fundado la iglesia verdadera, porque esa la fundó nuestro Señor Jesucristo desde el Edén. Los hombres nunca serán dueños de la iglesia, porque esa solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor no se vende, eso nunca ha estado en venta. ¿Y por qué no ha estado en venta? Porque no hay precio que la pueda comprar. No hay precio que se pueda pagar por ella. El único que pagó el precio
fue nuestro Señor Jesucristo, y el precio de la iglesia era la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Salvador. Ese es el precio de la iglesia. Y ya Cristo lo pagó. Así es que ningún hombre puede venir hoy en día y decir, esta es la iglesia, la religión que nosotros hemos fundado. El problema grande es que cuando Cristo vino y fundó su iglesia, en los tiempos de Cristo, Él dio instrucciones a sus discípulos, a los apóstoles, a que organizaran su iglesia. Y los apóstoles organizaron la iglesia. Y Lucas lo cuenta exacto todo en el libro de los Hechos, cómo la iglesia del Señor fue organizada. Pero desgraciadamente los seres humanos no quisieron seguir el orden, la organización apostólica, la organización primitiva. No quisieron. Y seguramente no quisieron porque vieron que en ese tipo de organización que Dios había dado instrucciones que se hiciera, no cabía mucho la posibilidad de sacar muchos privilegios personales para nadie. Entonces ellos crearon su propio estilo de organización y la organización que Dios había establecido la rechazaron y la echaron al bote de la basura. Eso es lo que ha acontecido. Ahora, yo personalmente, yo creo que ninguno de ustedes, nosotros no estamos en contra de la organización. Dios es un Dios de orden. Organización tiene que haber en el pueblo, en la iglesia verdadera de Dios. Pero la organización que Jesús dio instrucciones, la organización apostólica, la primitiva, la organización sencilla, diáconos, diaconisas, ancianos, y Dios repartió dones para las demás necesidades de la iglesia, para que otros cooperaran y el pueblo de Dios tuviera lo necesario para salir adelante y ganar esta batalla en este conflicto universal. Pero los hombres no quisieron. Ellos dijeron, nosotros levantemos nuestra propia religión, fundemos y digamos que nosotros la hemos fundado, legalicémosla. Dios no legalizó la organización de la iglesia, pero los hombres la legalizaron. Los hombres hoy tienen una organización no apostólica, no primitiva, sino una organización legalizada. Y desde el momento que nació la organización legalizada, surgieron todos los manuales en los cuales se incluiría todas las reglas, normas, preceptos y leyes que ellos impondrían en su nueva organización que habían creado. Y todo aquel que no se sujete a esas reglas y a esas normas, no les temblaría la mano en desfraternizarlo, en expulsarlo de la iglesia si fuese necesario. Así es que nosotros no estamos en contra de la organización en la iglesia. Estamos a favor de la organización de la iglesia porque Dios es un Dios de orden, pero la organización apostólica, primitiva, la organización que Jesús dio las instrucciones de cómo se hiciera. Esa es la verdadera organización a la que nosotros deseáramos formar parte, estar afiliados y no ir más allá a lo que los hombres han decidido hacer. Ahora, ya vimos que dos cosas hemos dicho que Cristo ha hecho por su iglesia ya. La fundó para que nadie se crea fundador de la iglesia. Que nadie diga, es que qué brillante fulano. ¿Se han fijado ustedes que las religiones, cuando hablan de los que empezaron, dicen los fundadores? Ellos la fundaron esta iglesia. Mentiras. El fundador es Cristo Jesús y ningún ser humano. Ahora, ¿qué otra cosa hizo Cristo por su iglesia? Además de fundarla, murió por ella.
Y ahí pagó el precio de lo que su iglesia vale. Él murió por ella. Por eso dice que las fuerzas del Hades no prevalecerán sobre ella. Porque Él ya murió por ella. Y es el único ahora propietario de su iglesia. Ningún hombre puede decir, esta iglesia es de nosotros, y aquí se hace como nosotros decimos, y aquí se ponen estas normas y estas reglas y se tienen que respetar. Y los hombres hoy en día se han apropiado de la iglesia de Cristo. Y los hombres hoy en día son los que dictan reglas y normas de cómo nos debemos de conducir, comportar y cómo nos debemos de someter y sujetar a sus normas y a sus reglas. Porque ellos son los fundadores. Ellos se creen los dueños de la iglesia. Y cualquiera que no se sujete a lo que ellos dicen, sería borrado, expulsado o demandado, echado fuera. Pero ese no es el plan de Dios. Dios no desechó a sus hijos cuando apostataron allá en el Edén. Por el contrario, les dio la maravillosa promesa de la salvación. Dijo, si ustedes confían en mí, tienen la oportunidad de ser perdonados y de ser restaurados. Y de esa manera el Señor volvió a restaurar a sus hijos y a ponerlos en el camino que el Señor había trazado. Ojalá que todas las religiones piensen en lo que están haciendo y no vayan a caer en lo que cayeron ya los antepasados. Porque en el pasado también hicieron lo que se está haciendo hoy. También los dirigentes del pasado se consideraron los dueños de la iglesia del Señor y se la llevaron a un punto irreversible, donde ya no había vuelta, donde ya no había quizás ni la oportunidad de volverse atrás. Así es que ojalá que todos entiendan eso, que solamente nuestro Señor Jesucristo es el fundador. Y solamente nuestro Señor Jesucristo es el propietario, porque es Él el que murió por ella, ningún ser humano. Pero aún dice la palabra de Dios que Cristo hará una tercera cosa por su iglesia, que ningún ser humano puede hacer. Volverá por ella. Y esa es la esperanza maravillosa por la cual nosotros estamos aquí en esta mañana, preparándonos para esa venida gloriosa que esperamos de nuestro Salvador, porque Él vendrá por su iglesia y la llevará con Él. Y ese día se va a ver cuál es la iglesia que Dios aprueba, cuál es la iglesia que Dios acepta. Ese día se va a saber cuáles son los miembros que Dios aprueba para que formen parte de su iglesia que durará por toda la eternidad. Así es que ojalá que eso nos haya quedado claro, porque es muy importante. Es muy importante. Si no tenemos claro eso, corremos el riesgo de sentirnos dueños de lo que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Dice así: entonces Jesús tiene una iglesia aquí en la tierra. Ya vimos que Él fundó una iglesia y la fundó desde el principio. Entonces Jesús tiene una iglesia aquí en la tierra. La pregunta ahora es: ¿cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a tratar de averiguar cuál es esa iglesia que Cristo tiene aquí en la tierra, para de esa manera ver si nosotros somos parte de esa iglesia que tiene Dios aquí en la tierra, o somos parte de la iglesia de sabe de quién. Sigue diciendo, para tratar de encontrar esta respuesta, vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 4, verso 25 y 26. Génesis 4, 25 y 26. Y dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Set.
porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. No, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Seth también le nació un hijo, y comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense cómo empieza el asunto. Dice, para empezar a ver cuál es la iglesia verdadera de Dios. Dice que Adán conoció a su mujer, le nació un hijo, y la mujer le puso Seth, porque dijo, Dios me ha bendecido y me ha dado otro hijo. Dice que Seth también tuvo un hijo, le puso Enos. Y entonces dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué pasa cuando los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. En el libro de Joel 2:32 dice así. Dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ya vamos viendo, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Génesis 4:26 nos dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Así, cuando uno invoca el nombre de Jehová, pasa a ser parte de los salvos de la familia de Dios en esta tierra. Y diciendo, en el libro de los Hechos nos dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice ahí en Hechos 2:40 y 41. Con muchas otras palabras Pedro testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Así que los que son salvos son los que se añaden a la iglesia. Y para ser salvos hay que invocar, dice aquí, el nombre del Señor. Desde Génesis, con la familia de Adán y de Seth, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, en Hechos nos habla bien bonito, nos da más luz. ¿Quiénes son los verdaderos miembros de la iglesia de Dios? Son aquellos que invocan el nombre de Jehová. Y además de que invocan el nombre de Jehová, se añaden a la iglesia. Son añadidos a la iglesia. Porque hay quienes pueden invocar el nombre de Jehová, pueden creer en Dios, pero si no se añaden a la iglesia de Dios aquí en la tierra, no están amparados por ella, no son parte de la iglesia de Dios. Sigue diciendo, dice, ahora, ¿será que Dios habrá cambiado? El Señor ahora nos pregunta, ya vimos en el pasado, hemos visto aquí el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y que cuando se invoca el nombre de Jehová, somos unidos al pueblo, a la familia de Dios. También nos dice allí, en el Nuevo Testamento, que los hombres, que Dios añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Joel nos dice también, y todo el que invoca el nombre de Jehová será salvo. Ahora, ¿habrá cambiado Dios la manera? Veamos cómo dice. Ahora dice, ¿será que Dios habrá cambiado? El Señor no ha cambiado su manera de actuar.
el Señor sigue añadiendo a los que han de ser salvos a su iglesia. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 10, 13 al 15, dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que Dios está diciendo en el Viejo Testamento, lo mismo está repitiendo en el Nuevo Testamento. Dios está diciendo: yo no he cambiado mi fórmula. Yo no he cambiado la manera. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, dice allá desde Génesis. Joel dice lo mismo: cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y aquí tenemos Romanos en el Nuevo Testamento diciendo lo mismo. Eso nos da a nosotros una gran fuerza, una gran esperanza, saber que nuestro Dios no cambia, que nuestro Dios es lo mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él seguirá siendo el mismo. Los hombres cambiamos de rumbo, los hombres cambiamos de filosofía, de teoría, pero Dios no cambia. Entonces quiere decir, cualquiera que no se sujeta a la palabra y la palabra de Dios solamente, quizás no puede ser parte de la iglesia de Dios. Porque los hijos de Dios, los que Dios aprueba, se sujetan. Ellos tienen claro que Dios no ha cambiado. Y si Dios no ha cambiado, su palabra tampoco cambia. Y si su palabra no cambia, no tenemos los seres humanos por qué andarle haciendo cambios a la palabra de Dios. No tenemos por qué hacer eso, porque Dios no cambia. Dios no acepta que nadie le quite ni le ponga su santa palabra. Pero los hombres lo hacen. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos de no caer también nosotros en ese error en el que han caído los hombres. ¿Por qué han caído en ese error? Porque creen que ellos son los fundadores de la iglesia. Porque ellos creen que son los dueños de la iglesia. Pero eso no es verdad. El único fundador es Cristo, el único dueño es Cristo, y el único que vendrá por su iglesia es Cristo Jesús. Así es que tenemos que mantenernos fieles a Él. Sigue diciendo el libro de Romanos en el versículo 14, dice que para invocar el nombre del Señor hay que creer. Y para creer hay que conocerlo. Porque ¿cómo vamos a creer si no lo conocemos? Y para conocerlo, alguien nos tiene que hablar, dice, de Él. Alguien nos tiene que predicar. Y para predicar hay que estar enviados por el Señor, dice. Dios envía a sus mensajeros a predicar el Evangelio. Los que creen son salvos y añadidos a la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la iglesia verdadera que Cristo vino a formar? Los que creen, los que invocan el nombre de Jehová, creen en Dios y se añaden a la iglesia. No todos. Los que no se añaden a la iglesia, pues ellos no pueden disfrutar de ese privilegio grande de la salvación. Dice aquí, la mensajera del Señor en el libro inspirado, Los Hechos de los Apóstoles, nos dice qué cosa es la iglesia. Imagínense qué bonito acá. Si uno no entiende por uno mismo en la Biblia, la sierva del Señor aquí nos ayuda a entender para que nos quede claro qué cosa es la iglesia. Y ella dice así: la iglesia es la fortaleza de Dios, la ciudad de refugio que Dios sostiene en medio de un mundo en rebelión. Satanás tomó control de este planeta y él es el Dios de esta tierra. Él es el príncipe que está dominando este mundo. Pero la sierva del Señor dice que dentro de este mundo de pecado y rebelión, Dios tiene una fortaleza en la cual se refugian los que son hijos de Dios. Y esa fortaleza es la iglesia.
cualquier traición, dice, a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. La iglesia es la fortaleza que Dios tiene aquí en la tierra. Es la casa de refugio que Dios tiene aquí en la tierra para que se refugien sus hijos, aquellos que han invocado su nombre, aquellos que han creído en Él, aquellos que se han añadido a la iglesia. Y dice que cualquier traición a la iglesia es traición contra aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre preciosa de su Hijo unigénito. Cualquier cambio que nosotros, cualquier filosofía que nosotros queramos meter en vez de la palabra de Dios, cualquier norma o reglamento que aparte a un hijo de Dios de hacer la voluntad de Dios para sujetarse a la de nosotros, es traición contra Dios. Eso es traición contra Dios. Ahora, alguien que traiciona a Dios, ¿podrá ser miembro de su iglesia? Suena raro, ¿no? Pero hoy no solamente son miembros, hoy son dueños de la iglesia. Son los fundadores de la iglesia. Son los dirigentes de la iglesia. Está triste, pero nosotros, gracias al Señor que salimos, y no salimos para unirlos al mundo, sino que salimos con un propósito de buscar más al Señor, y el Señor nos va a iluminar y nos va a ayudar para que ese propósito se cumpla en nosotros. Amén. Que podamos llegar más plenamente a la verdad. Y no solamente Dios quiere que lleguemos, sino que esa verdad de alguna manera que se comparta con otros que no ni idea tienen de lo que está pasando y sucediendo, de lo que viene en este mundo de religión. Sigue diciendo: desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Miren lo que dice la señora, la sierva del Señor. Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Desde el comienzo que constituyó la iglesia verdadera, aquí en la tierra, las almas fieles son las que Dios aprueba. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con las almas infieles? ¿Son parte de la iglesia de Dios? Está difícil, ¿no? Está difícil. Dice, ¿a quienes reconoce Dios como verdaderos miembros de su iglesia? ¿A quienes reconoce Dios como verdaderos miembros de la iglesia? Y viene una preguntita allí, ¿a todos? Y la respuesta es no, sino a los que son fieles, que invocan su nombre y se añaden a la iglesia. A estos reconoce Dios como parte de su iglesia, a las almas fieles. Ahora pregunto, en el tiempo del pueblo de Israel, ¿Dios tenía una iglesia en la tierra? En los tiempos de Israel, ¿tenía Dios una iglesia en la tierra? ¿Cuál era esa iglesia? Si la tenía, ¿cuál era? Sin duda alguna, el pueblo de Israel. Entonces pregunto, ¿todos los que eran del pueblo de Israel eran parte de la iglesia? Aquí va otra pregunta. ¿El rey Acá era miembro de la iglesia? ¿La reina Jezabel era miembro de la iglesia? No. Desde el principio, las almas fieles han constituido, dice ella, la iglesia en todo tiempo. Entonces quiere decir que aunque haya sido el rey y la reina, aunque sus nombres hayan estado escritos en la iglesia de Israel,
aunque hayan sido miembros de esa iglesia, ellos no eran miembros de la iglesia verdadera de Dios en la tierra. No eran. Dios no los reconocía. Dice, Dios ha tenido, dice, atalayas que han dado un testimonio verdadero a la generación en que vivieron. Está diciendo, Dios dice, ha tenido atalayas que han dado un testimonio verdadero a la generación en que vivieron. Y cuando esos mensajeros deponían sus armas, otros continuaban esa labor. Fíjense qué bonito. Nosotros sabemos los profetas cómo han venido por toda la historia. Pero cuando un profeta iba a deponer las armas, otro ocupaba su lugar. Tenemos allá Elías se iba, quedó Eliseo. Y Eliseo ya estaba preparando a Gixes. Lástima que Gixes apostató. O sea, otro tomaba su lugar. Dios siempre se ha ocupado de que su pueblo siempre tenga la luz que necesita. Dice, otros continuaban, dice, esa labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto. Dios hizo un pacto con ellos, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Aquí en esto yo no había pensado. Yo pensaba que Dios tenía una iglesia nomás aquí en la tierra, pero Dios tiene una iglesia en la tierra y una iglesia en los cielos. Y dice que Él unió a estos testigos mediante un pacto, uniendo la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Y vean lo que dice, los ángeles ministran la iglesia de la tierra. ¿Quién dice que ministran la iglesia de la tierra? Los ángeles, dice, ministran la iglesia de la tierra. Así que la iglesia que está en los cielos, ¿quiénes la constituyen? Los ángeles. La iglesia que está en los cielos la constituyen los ángeles. Pero Dios dice que une su iglesia que está en el cielo con su iglesia que tiene en la tierra. Porque envía a sus ángeles para ministrarla. Así lo dice exactamente el libro de Hebreos 1:14. Ya le digo, siempre uno descubre algo. Hemos leído la Biblia, pero uno nunca lo entiende todo. Yo nunca me había pensado en esto. ¿Qué es lo que está diciendo Hebreos 1:14? Miren cómo dice Hebreos 1:14, hablando de los ángeles. Ustedes pueden leer el 3, el 2 y van a ver que está hablando de los ángeles. Llega al 14 y dice, hablando de los ángeles, Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados por Dios para servicio a favor de los que serán herederos? Fíjense qué bonito lo que dice. Hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores que ministran la iglesia que Dios tiene en la tierra? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Las almas fieles, los que invocan el nombre de Jehová y son añadidos a la iglesia. Dice, si el Señor dice que los fieles son parte de su iglesia, entonces pregunto, ¿los infieles son parte de la iglesia que Dios reconoce? ¿Son parte? Definitivamente no son parte. Dice, bueno, dice, alguno dirá, la cizaña y el trigo crecerán juntos. Entonces, ¿la cizaña es parte de la iglesia? ¿O está infiltrada y sembrada por el diablo? La cizaña, dice, la sierva del Señor dice, la cizaña es parte del campo, pero no va a ser parte de la cosecha final, aunque haya crecido en el mismo campo, en la misma iglesia. Es parte de la iglesia la cizaña, dice. Pero no será parte de la cosecha final, aunque haya crecido en el mismo campo, en la misma iglesia. Nuevamente, y se pregunto,
¿los que no son fieles son parte de la iglesia? Dijimos que no. Porque nosotros creemos que son parte de la iglesia los que sus nombres están escritos en los libros de la iglesia. Eso es lo que nosotros creemos que son parte de la iglesia. Los que sus nombres están escritos en el libro de la iglesia. Pero Dios reconoce únicamente a los fieles, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, Dios no reconoce a los que están escritos en el libro de la iglesia. Dios solamente reconoce a las almas fieles cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Se va poniendo muy interesante esto. Entonces quiere decir que a nosotros nos han enseñado cosas que nos han desviado la atención de la verdad. De la propia verdad, dice. Sigo preguntando, dice. Anás y Caifás eran miembros de la iglesia. ¿Qué ustedes creen? Anás y Caifás eran miembros de la iglesia. Cuando hablamos de Anás y Caifás, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del vicepresidente y del presidente de la conferencia de aquellos tiempos. Era la cabeza visible, era el sumo sacerdote. Estamos hablando de los dos personajes más grandes dentro de la iglesia. Por eso dice, Anás y Caifás eran miembros de la iglesia. Sí eran miembros. Eran parte de la iglesia. Sí eran. Pero la pregunta es, ¿de cuál iglesia? Entonces, ¿a dónde nos va llevando esto? ¿Será que hay más de una iglesia? Porque si Anás y Caifás eran el presidente y el vicepresidente de la iglesia, de la conferencia de aquellos tiempos, de la conferencia general de aquellos tiempos, y nosotros conocemos la historia de quiénes son esos dos hombres, y sus nombres estaban en el libro de la iglesia, eran miembros, y no solo miembros, sino que la cabeza visible que manejaba esas iglesias. Entonces, la pregunta es, ¿eran parte de la iglesia? Sí, eran parte de la iglesia, pero ¿de cuál iglesia? ¿De la que Dios aprueba? Imposible. Imposible. Entonces tenemos que ir pensando, ¿será que hay más de una iglesia entonces? Porque Anás y Caifás eran los jefes. Y por supuesto, ellos estaban en el libro y ellos eran parte, eran los que mandaban. Pero, ¿eran parte de la iglesia que Dios aprobaba? De ninguna manera. Bueno, entonces, ¿cuántas iglesias hay? Quiere decir que Caifás y Anás, que eran los jefes, pertenecían a una, y hay otros entonces que pertenecen a otra. Vayan pensando para que vayamos descubriendo cuál verdaderamente es la iglesia de Dios. Eso es lo que yo quiero que nos quede claro en esta mañana. Dice así: entonces tenemos que llegar a una conclusión. Si Anás y Caifás era el presidente y el vicepresidente de la conferencia general de aquellos tiempos, entonces, si ellos estaban asentados en el libro y eran parte de la iglesia, pero no eran parte de la iglesia que Dios aprueba, entonces tenemos que llegar a una conclusión. Hay a una conclusión, dice, una es la iglesia que Dios reconoce y otra es la iglesia que los hombres reconocen. Anás y Caifás eran los presidentes y el vicepresidente y estaban asentados y eran miembros de esa iglesia, de la iglesia que los hombres reconocen. Pero no eran jefes, cabecillas ni miembros de la iglesia que Dios reconoce. Porque Dios reconoce como miembros de esa iglesia únicamente aquellos que invocan su nombre, aquellos que están de su lado, aquellos que se añaden a la iglesia, aquellas almas que son fieles. Y ustedes saben, y ya vamos a ver más adelante, quién era Caifás. Se pone esto muy interesante. Entonces dice, una es la iglesia que Dios reconoce y otra es la iglesia que los hombres reconocen. Caifás y Anás formaban parte de la iglesia que los hombres reconocen.
Dios reconoce, dice, a personas fieles como parte de su iglesia. Dice, Dios reconoce a personas, Dios reconoce a personas infieles como parte de su iglesia. Claro que no, dice. Pero los hombres sí. Fíjense bien lo que dice. Dios, dice ella, reconoce a personas infieles como parte de su iglesia. Claro que no. Pero los hombres sí. Los hombres sí los reconocen como parte de la iglesia. No les importa cómo sean. Dice, entonces, esto quiere decir que hay una iglesia que los hombres establecen. Y hay otra iglesia que Dios establece y acepta como verdadera. Si esto es así, tenemos que llegar a esa conclusión. Entonces, hay una iglesia que los hombres establecen. Y hay una iglesia que Dios establece y aprueba. Que Dios establece y acepta como verdadera. La pregunta que yo les haría en esta mañana es, ¿a cuál de esas dos quieres ser miembro? ¿En cuál de esas dos quieres que tu nombre esté registrado? ¿En la que los hombres establecen? ¿O en la que Dios establece y aprueba como verdadera? Porque desgraciadamente ese es el problema. Los cristianos hoy en día somos miembros de iglesia, pero muchos, nuestros nombres están registrados únicamente en la iglesia que los hombres establecen, y no en la iglesia que Dios establece y aprueba como verdadera. Y como cristianos nosotros deseamos, anhelamos que nuestro nombre esté escrito en la iglesia que Dios establece, en la que Él acepta como verdadera. Porque nomás a eso Dios reconoce como hijos legítimos, herederos de la salvación de Dios. Los demás no. Ahí vamos a ver qué le esperó el destino a todos esos dirigentes, líderes y a ese pueblo que siguió a esos dirigentes de ese tiempo. Y vamos a ver a dónde pararon todos ellos, siendo los jefes de la iglesia. Es triste que el presidente de la conferencia general de nuestra religión en aquel día vaya a ser echado en el lago de fuego con todo y vicepresidente, coordinador, pastores, ancianos y miembros de su iglesia. Eso sería fatal, eso sería triste. Pero si no decimos la verdad, ellos van a continuar en ese camino. Finalmente se van a llevar hasta el rebaño con ellos a los infiernos. Y ya se lo están llevando. Alguien tiene que poner el grito en el cielo y decir la verdad. No tener miedo. Hay un Dios en los cielos que tiene el poder de cuidarnos y protegernos de cualquiera que quiera hacernos un daño por decir la verdad. Si Dios nos protege, alabado sea su nombre. Y si Dios nos desampara un día porque Él ya nos quiere llevar, nos quiere llamar, alabado siga siendo su nombre. Pero nosotros tenemos que decir la verdad. La verdad se tiene que decir a cualquier precio. Por eso es importante saber, hay una iglesia que establecen los hombres y hay otra iglesia que establece Dios y acepta como verdadera. ¿En cuál de esas dos iglesias tú quieres ser miembro? Yo espero que todos anhelemos ser miembros de la iglesia establecida por Dios, la única que la aprueba como verdadera. Sigamos. La mensajera del Señor hasta aquí nos ha dicho ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la fortaleza que Dios tiene aquí en la tierra? Es la casa de refugio que Dios tiene para que se refugien sus hijos. Pero ahora la mensajera del Señor nuevamente nos dice ¿cuál es la iglesia que Dios acepta y aprueba? Allá nos dijo lo que es la iglesia de Dios aquí en la tierra. Ahora aquí ella nos va a decir ¿cuál es la iglesia que Dios aprueba? Por si no lo hemos captado, no lo hemos entendido, aquí ella nos va a hablar más directo. ¿Cuál es la iglesia que Dios acepta y aprueba? Y de esa manera nosotros tenemos que poner atención y ver si estamos en la correcta. Dice así, en la matutina, alza tus ojos, página 314, dice,
Dios posee una iglesia en esta tierra. No es una gran catedral, ni tampoco es la iglesia oficial establecida. ¡Wow! ¿Qué está diciendo la sierva del Señor aquí? Dios posee una iglesia en la tierra. Dice, no es una gran catedral, ni tampoco la iglesia oficial establecida. ¡Wow! Aquí la sierva del Señor, con razón quieren sacar estos libros ya de circulación. Con razón les están quitando a estos libros o los están corrigiendo según ellos. Porque esto que dice aquí es grave. Esto es grave. Ella claramente dice, Dios tiene una iglesia en la tierra, dice. No es una gran catedral, ni tampoco la religión oficial establecida. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Dios aquí en la tierra? A nosotros nos han enseñado que es la religión oficial establecida. ¿Saben qué es una religión oficial establecida? Una organización religiosa legalizada. A nosotros nos han enseñado que la organización religiosa legalizada, esa es la iglesia de Dios aquí en la tierra. Pero la sierva del Señor claramente lo dice. Dios tiene una iglesia en la tierra. Mediten bien en eso. No es una gran catedral. No es cosa grande que se mire así. Tampoco es la iglesia oficial establecida. Entonces, si no es, ¿cuál es la iglesia del Señor? Dice, aquí dice que la iglesia que Dios tiene en la tierra no es la iglesia oficial establecida. Y agrega, ni las diversas denominaciones. ¡Wow! ¿Hasta dónde nos está llevando la sierva del Señor? Dice, la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. ¡Wow! Si todo eso no es, entonces, ¿cuál es la iglesia que Dios tiene en esta tierra? Dice, pero resulta, dice, que la gente dice, hoy en día, no, pero todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, deben unirse. ¿Ven lo que la sierva del Señor dice? Dios tiene una iglesia en la tierra. No es una gran catedral. No es la iglesia oficial establecida. No es ninguna dominación, las otras denominaciones. Pero la gente dice, no, dice, pero todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, deben unirse. Así dice la gente, todas las iglesias, la baptista, la metodista, la católica, etcétera, etcétera, todas son parte del cuerpo de Cristo. Pero aquí, la sierva del Señor dice, Dios posee una iglesia en la tierra, pero no es una gran catedral, tampoco es la iglesia establecida, ni las diversas denominaciones. Pero la gente dice, todas las iglesias son parte del cuerpo de Cristo y deben unirse. Por eso el ecumenismo está a toda marcha. Por eso el ecumenismo ya no hay quien lo pare. Porque creen que todas las iglesias establecidas por los hombres son la iglesia establecida por Dios. Son la iglesia que Dios acepta y aprueba como verdadera. Y ese es el gran error. Dios no acepta iglesias fundadas y establecidas por hombres, porque para eso mandó a su Hijo. Para eso Él pagó el precio, para que busquemos ser miembros únicamente de la iglesia establecida por Dios,
Desde el principio. Desde el principio. Procuremos ser miembros de esa iglesia, porque esa iglesia es la única que Dios acepta y aprueba como verdadera. Las otras para Dios no tienen valor. No tienen valor. Entonces, que nuestro nombre esté escrita en esa. Allí sí tiene valor, pero que esté escrita en esas iglesias oficialmente establecidas no tiene ningún valor. O que esté escrito en cualquier denominación otra no tiene ningún valor. Solamente nuestro nombre será precioso cuando esté escrito en la iglesia establecida por Dios, la única que la aprueba y acepta como verdadera. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que Él ha prometido que vendrá por ella a levantar, a llevársela con Él. Y nosotros queremos estar con Él. Entonces dice, ¿cuál es la iglesia que Dios tiene en la tierra? ¿Cuál es? Escuchen bien cómo ella lo explica. Dice ella, es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Los obedientes son parte del pueblo de Dios y de su iglesia aquí en la tierra. ¿Quiénes? Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Los obedientes, las almas fieles, son los únicos que son parte del pueblo de Dios y de su iglesia aquí en la tierra. Sigue diciendo, miren, si Dios a nosotros nos hubiese gustado que Dios nos hubiese dejado un papel con el nombre de la iglesia verdadera para no andar batallando. Y así todos lo leyéramos. La Bautista, pues vamos para la Bautista. Dios dice que esa es la verdadera. Pero Dios no nos dejó un papelito escrito. Dios nos lo dejó escrito en su palabra. ¿Cuál es la iglesia verdadera? El que se quiera perder se va a perder porque quiere. Porque Dios lo dejó escrito. Y no es la católica, no es la bautista, no es la adventista, no es nada de lo que nosotros nos hemos imaginado. Vean bien, por eso les dije. Entonces dice, ¿cuál es la iglesia que Dios tiene en la tierra? Escuchen bien cómo ella lo dice. Es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Los obedientes son parte del pueblo de Dios y de su iglesia, aquí en la tierra. Y ella añade y nos da exactamente el detalle de cuál es la iglesia que Dios tiene en esta tierra, que acepta como verdadera. Y dice así, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia verdadera de Cristo Jesús. ¿Cómo se llama? Donde están 2 o 3. En el principio eran 2. Donde están 2 o 3 congregados. ¿Saben lo que significa la palabra congregado, congregación? Eso es lo que significa iglesia. Esa palabra iglesia significa congregado, congregación, asamblea, un grupo que se reúnen para alabar a Dios. Entonces dice ella, donde están 2 o 3, ese es el nombre de la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo, dice Jesús, en medio de ellos. No en las grandes catedrales, no en las religiones oficialmente establecidas por los hombres, legalizadas por los hombres, sino en la iglesia que vino a ganar, a fundar y a pagar el precio, nuestro Señor Jesucristo. En el principio la comenzó con 12. Cuando vino Él en persona, allá la comenzó con 12 en el principio. Cuando Él vino en persona, la comenzó con 12. Con 12 personas. Habían grandes templos, grandes catedrales, sinagogas llenas por todos lados. Él no fue a organizar, a formar su iglesia con eso, a hacer su iglesia con esos. Él no fundó su iglesia con esas iglesias, ya estaban fundadas.
Así es que, ¿qué nos hace ver eso a nosotros? Si la iglesia verdadera que Dios tiene en la tierra, la que Él acepta y aprueba como verdadera, es donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos, entonces ¿de qué nos afligimos nosotros? ¿Por qué nos apuramos nosotros? No tenemos por qué envidiar a nadie. Que estén en templos que parecen palacios, ¿qué importa? Para Dios no es esa. No es una gran catedral. Quiere decir, no es un gran templo, no es una gran iglesia. No es ninguna iglesia o ninguna religión establecida. Es una que no ha sacado título de propiedad. Es una que no se han adueñado de mi iglesia, no presentan un título de propiedad, sino que simplemente invocan mi nombre, creen en mí y se añaden a mi iglesia. Se reúnen a alabar y glorificar mi nombre. Podrán ser 2, podrán ser 3, podrán ser 10, pero allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y eso nos da esperanza a nosotros de que nosotros no andamos tan perdidos. Vamos por el camino correcto. Sigo leyendo. Sigue diciendo ella. Presten mucha atención, dice. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, dice ella. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esa es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir la iglesia verdadera. Qué hermoso, dice ella. Qué hermoso. Dios dice, aunque Cristo, dice, esté aún entre unos pocos humildes, esa es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir la iglesia verdadera. La iglesia verdadera solo puede estar constituida donde está Cristo. Si no está Cristo, no hay iglesia. Y no importa que yo diga, aquí hay presidente, aquí hay vicepresidente, aquí tenemos grandes templos, catedrales. Nosotros somos oficialmente establecidos, legalizados, eso no importa. Solamente donde está Cristo, esa es su iglesia. Donde no está Cristo, no hay iglesia. Lo que hay es supuestamente una iglesia establecida por los hombres. Pero dice que Él está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Esa es su iglesia. Con los pocos y humildes es donde está la presencia del Señor. Es muy interesante que la iglesia no es la oficialmente establecida, sino que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. Ahora les hago otra pregunta. Hace un momento dijimos que Caifás era el sumo sacerdote, era el presidente de la conferencia de aquel tiempo, de la iglesia oficial establecida en los días de Cristo. Caifás era el sumo sacerdote, la iglesia oficial establecida. Hoy en día nosotros le llamamos el presidente general, el presidente general de la conferencia oficial establecida. Sería lo mismo. Ahora dice, ¿era Caifás parte de la iglesia oficial establecida por los hombres? Claro que sí, era parte. Pero nunca Caifás podía ser parte de la iglesia que Dios aprueba. ¿Cómo va a ser Caifás miembro de esa iglesia? ¿Cómo? Si fue él quien condenó a Cristo y lo maltrató y lo blasfemó,
lo escupió en la cara y lo golpeó. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice la Biblia, entonces ¿cómo Caifás va a ser parte de la iglesia cuando estaba en contra de la cabeza, que es Cristo? Obviamente él no era parte de la iglesia que Dios aprueba. Él era parte, él formaba parte de la iglesia establecida por los hombres, la iglesia oficialmente establecida por los hombres. Entonces cualquier ser humano, cualquier presidente, cualquier pastor que se ponga en contra de la cabeza, que es Cristo Jesús, ese no puede ser parte de la iglesia de Dios en esta tierra, la que él acepta y aprueba como verdadera. Es imposible. Y eso deben de tomarlo en cuenta todos los dirigentes religiosos a la hora de hacer decisiones con la palabra de Dios. La palabra de Dios Dios no nos la ha dejado para que nosotros la corrijamos, para que le quitemos o le pongamos. La palabra de Dios es perfecta, como Dios es perfecto, y no necesita añadidura. Lo que tenemos que hacer es sujetarnos a ella. Ok, sigamos investigando. Dice, vuelvo a preguntar, la iglesia oficial en los días de Cristo, ¿cuál era? ¿Cuál era la iglesia oficial en los días de Cristo? Sin ninguna duda, la iglesia oficial era el pueblo judío. El pueblo judío era la iglesia judía. Esa era la iglesia oficial, que tenía una cabeza visible. ¿Cuál era esa cabeza visible? Caifás, que era el sumo sacerdote Caifás. Tenía sacerdotes, tenía, diríamos hoy en día, pastores, tenía edificios, tenía templos, tenía sinagogas, pero no todos los que eran miembros de esa iglesia, Dios los reconocía como miembros de su iglesia. Imagínense, esta iglesia, dice, tenía una cabeza visible. Hoy en día diríamos el Papa, el presidente, en aquel día era el sumo sacerdote Caifás. Esa iglesia visible tenía edificios, tenía sacerdotes, pastores, tenía templos. Pero dice, tenía sinagogas, dice, pero no todos los que eran miembros de esa iglesia, Dios los reconocía como miembros de su iglesia. Esto quiere decir que hay una iglesia visible. ¿Cuál es esa iglesia visible? La que tiene una cabeza que la representa, un papa, un presidente. La iglesia visible es una iglesia que tiene edificios, tiene sacerdotes, pastores, tiene templos, tiene sinagogas, pero también hay una iglesia invisible. Y la iglesia invisible es la que Dios acepta como su iglesia. ¿Cuál es esa? Sencillo. Si la visible es el que tiene una cabeza visible, un presidente, un papa. Si es una que tiene pastores, sacerdotes. Si es una que tiene muchos edificios, templos, sinagogas. Entonces, ¿cuál es la invisible? Aquella que alaba y adora a su Dios en el desierto, en una cueva, en un río, en donde puedan, pero sin estar sujetado a voluntad de hombres, sino únicamente a la de nuestro Padre Celestial. Esa es la iglesia verdadera, dice. La iglesia visible, dice, es la establecida por los hombres. Ahora dice, vamos un poco más profundo. En la época de Cristo había un problema. La iglesia oficial, los sacerdotes, los pastores y hasta el presidente de la conferencia general de aquella época se volvieron contra Cristo. Los ancianos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes eran la iglesia oficial establecida y todos se pusieron contra Cristo. Sigue diciendo. Y de ahí en adelante, dice, siguió esa iglesia que Dios estableció.
siempre y cuando se mantuvieran fieles, serían contados como el pueblo de Dios. Pero cuando el sumo sacerdote se volvía apóstata, cuando el presidente se vuelve apóstata, Dios ya no lo consideraba cabeza de su iglesia. Así llegamos a los tiempos de Cristo, en que había una iglesia oficial que Dios la había establecido originalmente, pero se había ido apartando de la verdad hasta apostatar. Hasta apostatar. Ahora, hermanos, para terminar, vamos a terminar con una historia. Vamos a terminar con una historia, dice, que se encuentra en el libro de San Juan, verso capítulo 9 al 6. Vamos a ver cómo actuaba la iglesia de ese tiempo de Cristo y vamos a ver cómo actúa la iglesia oficial establecida de nuestros tiempos. Y para eso dice, ustedes ya conocen esta historia. Era sábado y Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego, y Jesús lo sanó de una manera peculiar. Escupió en la tierra, hizo lodo, se le untó en los ojos y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y el hombre fue y regresó viendo. De eso se trata esta historia. Entonces empezamos con San Juan 9:6 y dice así. San Juan 9:6 en adelante. Hoy sí vamos a la Biblia. San Juan 9:6 en adelante. Y dice así. El 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y lo envió. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, aquí además de los vecinos pongámoslo, entonces los vecinos, los hermanos, los miembros de la iglesia y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: él es. Y otros: él se parece, pero no es, porque aquel es ciego. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está el que te dijo? ¿Dónde está él? Él dijo: no sé. No sé. ¿En cuál íbamos? 12. En el 12, ok. No sé. Entonces dice la Biblia en el 13: lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Yo escribí aquí. Ya ven, ahí dice que lo llevaron ante los fariseos al que había nacido ciego. Ok, lo tengo acá. En el versículo 13 dice: imagínense, estos hombres le dicen, lo llevaron. ¿Quiénes eran estos? Sus vecinos, dice, miembros de la misma iglesia, sus hermanos. Le dijeron ellos así: vamos a ver, te vamos a llevar con el pastor de la iglesia, vamos a ver qué opinión tiene el pastor de ese que te sanó. Porque los líderes lo quieren controlar todo, dice. ¿Qué le importa al pastor si alguien te sanó? Pero te sanó en sábado. No hizo lodo y te untó en los ojos y te mandó a lavarte. Y lo llevaron al pastor de la iglesia del sacerdote. Lo llevaron al pastor de la iglesia establecida, la iglesia oficial del sacerdote, de los pastores. Versículo 14. Vean cómo sigue diciendo. Y el día de reposo, y era día de reposo cuando Jesús,
había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, el pastor, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, dice el 16, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había, ¿qué dice? Disensión entre ellos. ¿Por qué ellos no creían? ¿Por qué ellos le dicen? Porque escupió e hizo lodo y te untó los ojos y te mandó a lavarte. Ese hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Es un pecador. Pero había disensión entre ellos. Bueno, decía él, yo no sé si es un pecador. Yo ya no sé a quién creerle. Porque ustedes me están diciendo que ese hombre es un pecador, pero él me abrió los ojos. Yo veo. Y ustedes dicen que Dios no puede usar a un pecador. Entonces, si Dios lo usó y me abrió los ojos, entonces ese hombre tiene que ser un hombre de Dios. Y luego dice en el 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Él dijo, que es profeta. Este hombre, dice, todavía no conocía a Jesús. Nunca lo había visto, pues lo mandó a lavar ciego todavía. Como el Mesías, él no conocía a Jesús, reconocía a Jesús como el Mesías, pero a lo menos reconoció que era un profeta de Dios. Él sí lo reconoció, es profeta de Dios, dijo. Todavía él no entendía que el que lo había sanado era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Ahora miren lo que dice el 18, vamos rápido. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Dice, fíjense. Primero le dicen, ¿quién te sanó? Él dice, ese Jesús me sanó. Ese no puede ser de Dios. Pero cuando él les dijo, es de Dios, porque me abrió los ojos. Dijeron ellos, tú eres un farsante. Tú nunca fuiste ciego. No creían que el hombre había sido ciego. Cuando vieron, dice, no creían, dice, que el hombre había sido ciego. Entonces, sigue diciendo, cuando ya se tuvieron que confrontar con la realidad de que este hombre había sido ciego y que había sido sanado por Jesús, dijeron, no. Nosotros no nos tragamos esa. Tú dices que eres ciego, pero tú veías desde antes. Nomás hiciste la farsa para darle fama a ese Jesús. Y no creían hasta que llamaron a sus padres. Hasta que llamaron a sus padres. Ahora vamos al verso 19. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, dice. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Hablará por sí mismo. Este era un hombre joven, era un muchacho. Ahora, dice, ahora, ¿ustedes creen que los padres no lo sabían? ¿Ustedes creen que el hijo, cuando recibió la vista, no corrió donde sus padres para darles la noticia
Imagínense a unos padres que tienen a un hijo que toda su vida ha sido ciego y de pronto su hijo ve. ¿Ustedes creen que los padres no le preguntaron quién te sanó? Claro que sabían, pero cuando los dirigentes religiosos de la iglesia oficialmente establecida de aquellos tiempos los interrogaron y les dijeron, ¿este es tu hijo? Sí, dijeron. ¿Era ciego? Sí. ¿Quién lo sanó? Eso no lo sabemos. Sigamos leyendo. No era que no lo supieran. Dice, no era que no lo supieran. Sí lo sabían. No lo declaraban. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Por eso es que no lo declaraban. Sigue diciendo aquí ¿en cuál leímos? El 21, el 22. Dijeron sus padres, esto dijeron, aquí viene la pregunta. Dice, miren qué interesante, dice, la iglesia oficial había decidido y se había puesto de acuerdo, miren, ¿por qué? Aquí en el 22 nos dice la razón clara. ¿Por qué los padres de este muchacho no tenían valor ni de mencionar el nombre de Cristo? Ellos lo sabían, pero no lo decían. Y el 22 nos da la razón exacta por qué ellos estaban negando a Jesús. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Jesús dijo, todo aquel que confiese mi nombre delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Ahora vamos a ver la triste desgracia de una familia que una parte se salvó y la otra parte se condenó. Este ciego, vamos a ver que fue salvo. Y sus padres perdieron su salvación por unirse a los líderes, a la iglesia oficialmente establecida por los hombres. Decidieron quedarse, formar parte de esa iglesia. Como resultado, se perdieron con todos sus miembros, sus hermanos y sus dirigentes y su presidente y su cabeza de la iglesia, Caifás. Todos se perdieron. Por eso nosotros no podemos, nosotros tenemos que confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aquí está la razón y dice, eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Imagínense. Fuera expulsado de la sinagoga, dice. Ya me perdí. Ahora piensen, hermano. ¿No se estará repitiendo la historia hoy en día? Los líderes de aquel tiempo, los dirigentes de aquel tiempo, habían acordado, habían llegado a un acuerdo, habían hecho una norma y la habían puesto en el manual, que cualquiera que confesara el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, sería expulsado, sería borrado de la iglesia, sería expulsado de la sinagoga, dice. Por eso, dice, los padres no se atrevían a hablar, porque tenían miedo de que los borraran de la iglesia. Prefirieron ser miembros seguir siendo miembros de esa iglesia apóstata, corrupta, que confesar que Jesús era el Hijo de Dios. La salvación la tuvieron tan cerquita y la dejaron ir. Ahora, dice, les digo, ¿no creen que se está repitiendo la historia? Hoy en día, ¿quién los iba a borrar? ¿Y de qué iglesia los iban a borrar? ¿Y de qué libro? Dice, de la iglesia, los iban a borrar los dirigentes, miembros y de la iglesia, dice, de la iglesia oficialmente establecida.
Pero pregunto, según la cita que leímos de la sierva del Señor, ¿reconoce Dios a esa iglesia o a los que invocan su nombre y le son fieles? Ahora este hombre era miembro de la sinagoga, el ciego, y sus padres también. Jesús lo sanó. Sus padres no se atrevían ni siquiera a decir el nombre de Cristo. No sabemos quién fue, porque tenían miedo. Decían ellos, no sabemos quién fue que lo sanó, porque tenían miedo de que lo borraran de la iglesia. Pero ahora sigamos al verso 23, dice, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenme a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Yo les pregunto, ¿entienden este versículo ustedes? Yo no lo entendía, hasta hoy lo entendí. El 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Entienden ese versículo, lo que estaban diciéndole? Yo no lo había entendido. Lo que le están diciendo es, mira, dice, da gloria a Dios, dice, este hombre es pecador. ¿Cómo sabían ellos que Jesús era pecador? Podían juzgar los motivos, pero tú le dijeron a él, da gloria a Dios, porque es Dios el que te salvó, pero no ese hombre. Por eso dicen, pero tú da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Tú dale gloria a Dios, porque es Dios quien te sanó y no ese hombre, porque ese hombre es un pecador y Dios no utiliza ningún pecador para hacer milagros. Verso 25, en el 25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Imagínense. En el 25 él dice, ahora fíjense, si ustedes dicen que es un pecador este hombre, pero si ustedes mismos me están diciendo que Dios no utiliza un pecador, entonces yo a quién le creo. Porque ustedes dicen que es un pecador, pero yo estaba ciego y ahora veo. Y ustedes me dicen que Dios no usa un pecador, entonces este hombre era de Dios. Sigue diciendo el 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Y cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Este joven tenía valor, hermanos. Tenía agallas. No es fácil estar enfrente de esa gente tan poderosa. ¿Ustedes quieren que se los diga otra vez? Entonces ustedes van a creer en él y se quieren hacer sus discípulos. ¿Qué le contestaron ellos en el 27? En el 28, y dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Hermanos, los líderes religiosos ultrajaron a este hombre, lo injuriaron, dice. ¿Saben lo que significa injuriar? Le dijeron hasta de qué se iba a morir. Le dijeron hasta de qué se iba a morir. Lo maltrataron verbalmente, le dijeron de todo. Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Verso 29. 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y vuelve a hablar el muchacho, ya había agarrado valor, ya no le importaba a él. Respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, les dijo él, les empezó a enseñar a los dirigentes, y sabemos, porque ustedes mismos dicen que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio le digo, no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, les dijo, nada podría hacer. Hermanos, en el 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron y lo borraron de la iglesia. Dice en el 24, ¿y qué hicieron? Dice, lo borraron de la iglesia, lo expulsaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque los puso en entredicho. Tú nos vas a enseñar a nosotros. ¿Quién tú crees que eres tú? Nosotros somos la autoridad aquí, y tú nos vienes a decir a nosotros y a poner en duda lo que te hemos dicho. Tienes que aceptar lo que te decimos, y si no, fuera. Y lo borraron de la iglesia. Ahora, pobrecito este hombre, ¿cómo se habrá sentido él, que sus líderes, en quien él confiaba, sus hermanos, a los que él amaba, lo hayan borrado y expulsado de la iglesia? ¿Cómo se sienten los hermanos hoy en día que por ir a escuchar a veces la palabra de Dios, la predicación verdadera, los amenazan de fraternizarnos? Esto está pasando, hermanos. Los borran de las iglesias. Ahora, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sentía este hombre? Él amaba a Dios, y él también había sido enseñado que si te borran del libro aquí en la tierra, en la iglesia, te borran también del cielo, porque eso es lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen. Si nos borran del libro de la iglesia, también van a ser borrados del libro del cielo. Pero lo maravilloso, hermanos, que cuando pasamos por esas situaciones, Jesús sabía cómo este joven, cómo este hombre se sentía. Versículo 35 dice, oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Dice, Jesús sabía, oyó Jesús que lo habían expulsado, dice, que lo habían borrado, y lo buscó, y lo halló y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? No te preocupes, porque te hayan borrado. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Verso 40. Aquí va 35. Verso 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? 37 le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es. Entonces dice el 38, y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y lo adoró, hermanos. Este hombre no sabía quién verdaderamente era Jesús, pero lo defendió a toda costa y confesó su nombre. Y no se dejó amedrentar, ni que lo fueran a hacer negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, este hombre se sentía mal, por eso Jesús lo buscó. Ahora viene una pregunta, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando fuimos expulsados de la iglesia? Son momentos difíciles, son momentos donde las dudas pueden llegar, son momentos donde las lágrimas salen, donde el dolor aflora a nuestra piel. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es la salvación, que Él es el que nos va a dar la vida eterna. Por eso Jesús lo buscó y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Hermanos, cualquiera que cree en el Hijo de Dios y confíe en su nombre, será salvo, dice la palabra. Y la salvación no estaba en ser miembro de la iglesia,
oficialmente establecida por los hombres. La salvación se encontraba en creer en Cristo, en aceptarlo como el Hijo de Dios y adorarlo. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice. No te preocupes de lo que hagan los hombres, preocúpate de lo que Dios piense de ti, preocúpate de estar bien con el Señor Jesús, que tu salvación está asegurada si estás con Cristo, porque porque el que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Hermanos, cuando vengan las pruebas, recordemos del hombre, recordémonos de la historia del hombre ciego, porque la historia se está repitiendo a través de los líderes, de los dirigentes de la iglesia oficialmente establecida por los hombres. Han acordado, los dirigentes de hoy en día han acordado que todo aquel que defienda la verdad de Cristo sea expulsado de la iglesia, sea borrado del templo. Ese es el acuerdo al que ellos han llegado, pero el Señor Jesús está con aquellos que invocan su nombre de todo corazón y le son fieles. Son la iglesia por la cual Jesús vendrá. Jesús en aquel día, hermanos, le confirmó el regalo maravilloso de la salvación a ese joven. ¿Crees? Y él dijo, ¿quién es, Señor? Para adorarlo, el que está viéndole. Y lo adoró, le dijo. Pero desgraciadamente, ese joven se salvó, pero sus padres se perdieron. Todo el pueblo de Israel se perdió, con todo y líderes, con todo y la cabeza, con todo y el presidente, con todo y los edificios, los pastores, los sacerdotes, los templos, las sinagogas, las iglesias. Todo se perdió. ¿Por qué? Porque prefirieron ser parte de la iglesia oficialmente establecida por los hombres, que había apostatado y se había apartado de la verdad, y no quisieron afiliarse al grupo de las almas fieles que invocan el nombre de Dios, creen en Él y le obedecen, guardan sus mandamientos y se mantienen fieles hasta que Cristo venga. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora ya sabemos, la iglesia de Dios en esta tierra es donde estén 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración, pónganse de pie para terminar, amantísimo Dios. Gracias, Señor, gracias por su amor, su misericordia, gracias por tantas bendiciones que nos ha dado, Señor. Gracias, mi Dios, porque su palabra es clara, Señor, y cada día nos ilumina más. Gracias por el espíritu de profecía, Señor. Porque hay cosas, mi Dios, que nosotros no las entendemos, pero allí nos las aclara muy claro, Señor, para que nuestros ojos se abran, nuestro entendimiento pueda abrirse más y de esa manera captar más y crecer más en la verdad, Señor. Ayúdenos, mi Dios, que nada ni nadie nos aparte de este camino, Señor. No importa que seamos 2 o 3, Señor, usted está aquí con nosotros cuando estamos congregados en su nombre, Señor. Pero Padre bendito, nos duele nuestro corazón porque sabemos que hay hermanos sinceros que te buscan, que quieren servirte como tú mandas, quieren estar escritos en la iglesia verdadera en la que tú aceptas y apruebas, Señor, pero desgraciadamente están en la indecisión, Señor, están en esos momentos difíciles que no hayan si quedarse o salir, Señor. Pero mi Dios, ilumínelos, que vean que todos los que se quedaron en la organización oficial establecida en el tiempo de Israel, todos perecieron, Señor. El único que se salvó allí fue ese joven, Señor. Ese joven que decidió salir y poner su fe únicamente en ti, Señor. Bendiga a mis hermanos en donde quiera que estén. Bendiga a su pueblo en todo el mundo, Señor. Y ayude a su pueblo a que tome la decisión correcta, Señor. Porque no importa dónde lo adoremos, Señor. Lo que importa es su presencia, Señor. Porque la iglesia verdadera es la iglesia donde está usted, mi Señor. En la iglesia donde usted no está, Señor, esa no es iglesia. Gracias, Padre bendito, por todas estas verdades maravillosas, Señor. Que la honra y la gloria sean solamente para usted.
Y todo esto se lo pedimos, se lo rogamos y se lo agradecemos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.